Bien, buenas tardes. En este video vamos a continuar con el texto de Castro y Leza, Introducción a la Economía. En este caso vamos a comentar los conceptos principales del capítulo 2, alertándoles a ustedes sobre algunos temas que es, como de costumbre, conveniente focalizar. En principio hay dos cuestiones que se aclaran en el texto, que es el concepto de sistema cerrado, sistema económico cerrado, y sin gobierno. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en lo que se refiere al cerrado, se está trabajando con el supuesto de un sistema que se autoabastece, donde la producción y el consumo y la generación de los flujos correspondientes se da en el espacio al interior del sistema. En términos concretos, esto lo que significa es que no se admiten, por lo menos no están incluidas en esta etapa, las relaciones con otros sistemas económicos. Si nos imaginásemos que este sistema traduce la economía de un país, entonces lo que estamos diciendo es que no estamos considerando lo que se denomina, lo que se da a llamar las relaciones externas, que vamos a tratar y a incorporar en capítulos posteriores. Y por otro lado, la segunda cuestión, o sea, el primer tema son las relaciones con el exterior del sistema, y la segunda cuestión es el papel del Estado. Este tema es muy importante porque este esquema que estamos presentando en esta primera versión supone que la actividad económica es llevada adelante por agentes privados a través de la generación de relaciones entre privados. Las empresas que producen el resultado, generan el resultado productivo, son privadas. Las unidades familiares o unidades de consumo que compran esa producción y a la vez ofrecen sus servicios como factores de producción, también establecen entre sí relaciones privadas. Y las relaciones privadas se rigen por el mecanismo de mercado, tal cual habíamos comentado. Se pueden distinguir en este esquema el mercado de bienes y servicios finales y el mercado de mercados. Continuamos con esta versión del esquema, cerrado, sin gobierno, y vamos a ir profundizando los conceptos, y en las unidades posteriores adicionaremos el Estado, discutiremos qué pasa cuando la economía no es totalmente privada, sino que es mixta, y incluiremos también las relaciones con el exterior. Un concepto importante que tiene este capítulo es la presentación de la generación de un producto como un flujo en el tiempo y en el espacio. El proceso de producción implica tiempo y espacio. ¿Por qué? Tiempo que está condicionado por el tiempo de la tecnología, es decir, hay un tiempo para llevar adelante el proceso productivo. Por ejemplo, la producción de manzanas tiene un tiempo calendario, tiene cosecha anual de manzanas. Entonces, la producción de manzanas tiene un horizonte, ese horizonte temporal. Otro tipo de producciones son instantáneas, otro tipo de producciones llevan más de un año, hay un horizonte temporal. Por otro lado, hay un desplazamiento geográfico, porque la generación de un producto implica distintas etapas que en este proceso de elaboración el producto va atravesando desde que parte el proceso con las materias primas y los insumos hasta que termina con el proceso final. Entonces, hay una serie de etapas que, además de temporales, son
etapas tecnológicas. ¿Por qué decimos tecnológicas? Porque ahí, además del tiempo, lo que está sucediendo es que el producto se va transformando. Ahí tenemos la idea de producción como flujo de transformación de una cosa en otra cosa que tiene más valor. Y finalmente, el tercer tipo de dimensión que incorporamos de aquí es la dimensión social, porque lo que está en ese transcurrir de tiempo calendario, de tiempo geográfico y en las etapas técnicas, lo que hay es una cadena de relaciones sociales, de compras y ventas sucesivas que se van produciendo hasta desde que se parte, hasta con la primera actividad productiva, hasta que se cierra con la última actividad productiva. Y esto también es relativo, ya lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, el texto da un ejemplo muy sencillo que es, tomemos un producto agrícola como es el de origen agrícola, sector 1, como es el trigo. Entonces, se produce trigo con sus determinadas características, los tiempos, todas las variables temporales, ahí tenemos relaciones de producción particulares. Se cierra una etapa cuando el trigo es el producto final de una etapa. Es decir, para el agricultor, su producción final es tantas toneladas de trigo. Pero ese trigo puede ser, digamos, ese trigo va a atravesar otra etapa posterior, ya de carácter más industrial, por ejemplo, en un molino harinero, donde el trigo se va a transformar en harina. El trigo podría tener otros destinos, por ejemplo, un destino como biocombustible o un destino como forraje, pero vamos a suponer que marcha hacia otra etapa en la industria, avanza en otra etapa donde se transforma en un producto final harina. En este caso, el trigo pasa a ser un insumo o producto intermedio. Acá quiero señalar, porque el texto dice producto intermediario, en realidad es intermedio, producto intermedio, y la harina pasaría a ser el producto final. No obstante eso, podemos seguir sumando etapas. Pensemos, por ejemplo, en una panadería que compra la harina, ¿no? Y llega al consumidor de pan, facturas, todo lo que ustedes puedan pensar. Bueno, ahí la harina de ser producto final pasa a ser producto intermedio o insumo de un proceso posterior. Entonces, entender esta cadena es importante en sus tres dimensiones, entenderla en su dimensión temporal, tecnológica y además en las sucesivas contrataciones y operaciones de compra y venta que se van realizando ahí. Fíjense ustedes que también podríamos asimilar a lo que veíamos de los sectores productivos. La producción de trigo podría ser sector 1, la producción de harina sector 2, industria, la venta de la panadería sector 3, y la distribución en un camión, por ejemplo, del pan, sector 3. Entonces, acá aparece esta diferencia, esta diferencia clave entre productos o bienes intermedios y productos bienes finales, que como ustedes pueden observar, no es una definición que tenga que ver con las características del producto. La harina comprada en una caja, en un supermercado, para llevar a la casa de familia y hacer una torta, es producto final. ¿Por qué? Porque se consume. Lo que determina la característica del producto final es el consumo de la mercancía. Si la mercancía se consume, es producto final. Si es sometida a otro proceso, pasa a ser bien o producto intermedio. Y esto nos aproxima a un concepto, a una definición muy interesante, que es la definición de cadena de producción o cadena productiva, que precisamente es una especie de modelo que nos permite ver cómo los distintos insumos sucesivamente se van transformando de insumos en productos intermedios hasta en una cadena compleja hasta que finalmente llegan a su destino final. Sobre esto, sobre el destino final también nos permite hacer una diferencia fundamental entre lo que son bienes de consumo
y bienes de capital. Volvemos a repetir, volvemos a decir lo mismo. La diferencia entre bien de consumo y bien de capital no tiene que ver con las características ni con la utilidad del bien en sí mismo, sino con la función que desempeña en esta cadena y en este sistema que estamos presentando, que estamos estudiando. El bien de capital es aquel bien final, es un bien final. La utilización como bien de capital es una utilización final, es la última utilización, agota, no hay procedimientos posteriores de transformación productiva, lo mismo que el destino consumo. Entonces, podemos distinguir dos destinos: capital, ser bien de capital, o ser bien de consumo. La diferencia está en cómo se produce este proceso de utilización final y cómo se va extinguiendo la vida o transformando la vida útil del bien en cuestión. El bien de capital tiene por objetivo producir otros bienes. Su función no es ser consumido, sino ser amortizado, si utilizamos un lenguaje contable, o agotado, también podemos decir, utilizado, produciendo como bien productor de bienes. Entonces, el bien de capital, las mercancías capital son mercancías que producen otras mercancías. De manera que no se extinguen físicamente, de la misma manera que se extingue, por ejemplo, un bien de consumo, sino que se extinguen se va extinguiendo en términos de su capacidad productiva a lo largo de varios periodos. Esto es lo que se denomina vida útil del bien del capital. Y como conversamos en otro video, esta extinción de vida útil puede ser por obsolescencia temporal, porque la máquina se gasta, o por obsolescencia tecnológica, porque aparece otra y se reemplaza. Bien, este es el panorama. Entonces, sobre esa base, hay un ejercicio en la página, exactamente en la página 30 del libro de Castro Ilesa, que recomiendo especialmente que sea analizado, trabajado y estudiado por los equipos de ustedes, los grupos de estudio de ustedes. Es muy simple, pero es muy útil este ejemplo. Vamos a contar y a describir un poco cómo es este ejemplo para ir lentamente aproximándonos a algunos conceptos más macroeconómicos. El ejemplo es muy sencillo, supone tres sectores, un producto de tres sectores: agricultura, industria y sector terciario, y lo que hace es tomar con un ejemplo numérico esto que hemos contado, esto que hemos descrito como cadena de valor o proceso de producción. Entonces, el sector agrícola utiliza insumos, y concretamente los insumos que utiliza son semillas, abonos, y también contrata servicios que se los compra al sector servicios. Por ejemplo, si el ingeniero agrónomo que trabaja en una chacra vende una mercancía que es su servicio profesional, para la chacra, para el propietario agrícola, es un insumo lo mismo que los fertilizantes u otro insumo que podrías utilizar. Los abonos, por ejemplo, los abonos o fertilizantes químicos también son insumos que se compran al sector 2, al sector industrial, y que llevados al sector agrícola son parte de los insumos de producción. Entonces, se supone que ahí arranca el proceso, pero ahí ya estamos viendo que desde el inicio tenemos un entramado, tenemos una red, porque hay un pago que el sector agrícola hace, el sector 1 agrícola paga 5 pesos porque compra semillas, 10 pesos paga el abono y 10 pesos le paga el ingeniero agrónomo. Entonces, arranca con un adelanto de 25 pesos,
que necesita realizarse para hacer el proceso. Una vez que estos que son los insumos del proceso o input, comienza ahí el proceso productivo. Y este proceso productivo es visualizado en la teoría económica, en la economía, como un proceso de agregación de valor. La producción como agregación o generación de valor agregado. Y ahí aparece un término, el término valor agregado, que es muy importante y que lo tenemos que registrar como un concepto fundamental para trabajar, tanto desde el punto de vista cuantitativo como conceptual. ¿Qué es el valor agregado entonces? Bueno, el valor agregado es precisamente lo que el trabajo conjunto, lo que este proceso que hemos analizado en otros videos, hace con estos insumos de manera tal de transformarlos en una cosa que vale más. ¿Por qué vale más? Vale más precisamente porque el trabajo organizado socialmente, a través de este proceso, genera valor. Esto podríamos pensarlo en una equivalencia o en un supuesto parecido que tal vez no es tal, así como la naturaleza crea valor, porque a partir de una semilla genera una planta y a partir de una planta genera frutos. El trabajo humano también genera valor desde otra perspectiva, desde la perspectiva no puramente biológica, sino también biológica y social. Bien, ahora, una vez explicado este proceso de agregación de valor, en términos generales, pasamos a describirlo con más precisión. En un sistema capitalista, ¿cómo es este proceso de agregación de valor? También se visualiza como un proceso de contratación. Ahí aparecen esas contrataciones de las empresas a las unidades de consumo familiar que habíamos adelantado en otros videos. Entonces, las empresas contratan servicios productivos a quienes pueden brindarle esos servicios. Hay que aclarar que esos servicios no quiere decir, no tiene que ver con la palabra servicios utilizado como sector de producción, sino que se contrata a un trabajador y sus servicios, se alquila la tierra y se paga el servicio de alquiler, se compra una máquina y de manera artificial se supone que esa máquina va brindando un servicio que tiene un valor determinado para un periodo, y después aparece la ganancia, que sería la cuarta forma, o la cuarta forma que asume este juego de roles de los factores de producción, que vamos a ir presentando ahora en este esquema que queremos mostrar, pero que vamos a seguir trabajando en los sucesivos videos. Entonces vamos a suponer que se pagan 40 pesos de salarios, que se contrató un préstamo a un banco, entonces porque para comprar los 25 pesos de insumos que teníamos hubo que pedir un préstamo a un banco, pagamos 5 pesos de interés. Alquilamos la tierra, la producción agrícola, este productor agrícola alquila la tierra y paga 15 pesos y le quedan 15 pesos de ganancia. Vende el producto a 100 pesos y le quedan 15 pesos de ganancia. Entonces, el primer concepto que introducimos ahí es el de valor bruto de la producción. El valor bruto de la producción sería algo así como el precio, entre comillas, o valor expresado en términos de unidades monetarias, valor expresado en pesos de esta cadena de contrataciones. ¿Y por qué 100? Porque ahí están los 25 pesos que se pagaron a otras empresas para comprar los insumos y los 75 pesos que se agregaron de valor y que van a ir a parar a manos de los trabajadores, los bancos, el dueño de la tierra y el empresario que coordina esta empresa capitalista. ¿Cuánto
Este mismo proceso se repite en el ejercicio para el sector industrial y se repite para el sector servicios. Lo único que cambia ahí, lo único que cambia en los sectores, si ustedes analizan el ejemplo con cuidado, este ejemplo lo tienen que tomar con cuidado, un lápiz y un papel, y trabajarlo y hacer las cuentas, no leerlo sin analizarlo porque es de alguna manera perder un poco el tiempo. Así que se repite el proceso en el sector 2 industrial y en el sector 3 terciario, y lo único que varían son las dosis relativas o los porcentajes relativos de factores. Con lo cual, cada sector, el sector primario, el sector industrial, y el sector terciario, la agricultura, la industria y los servicios, va a generar un valor bruto de producción. Va a generar un valor bruto de producción. Ahora, recordemos que ese valor bruto de producción que cada sector genera se puede descomponer, se puede dividir en dos. Está compuesto por lo que se pagó para comprar los insumos y lo que se pagó para contratar al trabajo, para pagar el préstamo, para pagar el alquiler de la tierra y para retribuir al empresario. Es decir, para pagarle a los factores de producción que intervinieron en el proceso de transformación. ¿Cuál es la diferencia? Que los pagos, desde el punto de vista de empezar a dibujar la contabilidad, la gran diferencia está en que los pagos por compra de fertilizantes, por compra de contratación del ingeniero agrónomo, esos pagos van a formar parte del valor agregado y de los insumos de otras empresas. Entonces, ahí tenemos un entramado entre sectores, entre los tres sectores que tenemos que aclarar. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, en el ejemplo, el sector agrícola genera un valor bruto de la producción de 100, el sector industrial de 150 y el sector servicios de 140 pesos. 100, 140 y 150 pesos. Se plantea entonces ahí la pregunta, ¿cuál es el valor bruto de la producción de toda la economía? Bueno, 100 más 150 más 140 son 390. 390 es el valor bruto de la producción sumatoria del valor bruto de la producción del sector agrícola más el de la producción bruto de la producción del sector industrial más el valor bruto de la producción del sector servicios. Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Para qué nos sirve este indicador? Este indicador, de alguna manera, es confuso porque está ocultando o superponiendo las operaciones que se realizan entre las empresas. Si nosotros miramos cada una de las compras de insumos que realizan los tres sectores, vamos a identificar claramente que la compra de abono de 10 pesos del sector agrícola es una venta de materias primas agrícolas, es una venta de insumos industriales de 10 pesos para el sector industrial. Y que los 10 pesos del ingeniero agrónomo son ventas de insumos de servicios del sector terciario. De manera que lo que tenemos que observar en este ejercicio es que si tomamos todas las compras de insumos, estas compras de insumos se eliminan entre sí. Como se dice el efecto neto, como suele decirse, el efecto neto es cero. ¿Y esto por qué es importante? Porque deja a la vista el hecho de que el verdadero esfuerzo productivo se mide por el valor agregado por cada sector. De manera que el valor agregado del sector agrícola, que es de
100 menos 25, 75 pesos. El valor agregado del sector industria, 150 menos 80, 70 pesos. Y el valor agregado del sector terciario, 100 menos 140 menos 10, 130 pesos. La sumatoria de esos valores agregados, ahí sí nos da una ponderación en términos de unidades monetarias, una valorización en términos de unidades monetarias del esfuerzo productivo neto de cada sector. Porque de lo contrario, si sumamos los tres valores, valores brutos de la producción y llegamos a 390, lo que nos va a pasar es que vamos a estar sumando en el valor final de la producción del sector industrial, vamos a tener parte del valor final del sector agrícola. Entonces, esto se termina de analizar claramente haciendo y resolviendo el ejercicio. De manera tal que 75 más 70, 145, más 130, 275, es la sumatoria del valor agregado, lo que traduce de cada sector, lo que nos conduce al valor agregado del sistema como totalidad. De ahí que muchas veces, en muchas bibliografías, se presenta la diferencia entre la categoría o concepto de producción distinta a la categoría o concepto de producto. Producción sería la producción bruta, la sumatoria de todas las operaciones de compra y venta de insumos más todas las operaciones de contratación de factores de producción. Y la producción sería únicamente, se valoriza a través del cálculo de los pagos a los factores de producción. Esto es importante verlo en una primera etapa porque de ahí sale después todo el funcionamiento de las cuentas nacionales. Por eso recomiendo en este ejercicio ir mirando las cifras y tratar de descubrir esto mismo que hemos explicado en el video, tratar de descubrirlo con las cifras por parte de un trabajo en grupo hecho por ustedes. Y eso sería efectivamente un gran avance.